Esta mañana yo le voy a suplicar, por favor, que abra las escrituras This morning, I'm going to ask you to open up the Word en el libro de Hechos, en el capítulo 2, in the book of Acts, chapter 2. del versículo 1 al versículo 4, por We're favor. going to read from verse 1 through 4. La palabra del Señor nos dice, The Word of God says, cuando llegó el día de Pentecostés, when the day of Pentecost, estaban todos unánimes juntos. they were all together in one Y de place. repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, Suddenly, like a sound, that violent wind came, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and it filled the whole house they were sitting in. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, They saw what seemed to be tongues of fire asentándose sobre cada uno de ellos. that separated and came to rest on each of them. Dígalo conmigo, por favor, pero Say quiero with me, escucharlo. but I want to hear you. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. All of them were filled of the Holy Spirit, No los oigo. Y fueron todos llenos del Espíritu and they were Santo. filled of the Holy Y Spirit, comenzaron a hablar en otras lenguas, began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablar. as the Spirit enabled them. Padre Celestial, en esta gloriosa y bendecida mañana, Heavenly Father, this morning, te suplico, Rey amado, que tú seas propicio en el corazón de todos y cada uno de aquellos que estamos en este recinto, we ask that you take the hearts of every person in this como de place, aquellos que nos están contemplando a través del internet. as well as those who are Te watching. suplico que la bendición tuya llene nuestros We corazones, ask that Señor. your blessing will Y fill que our nos dé la hearts, oportunidad de conocer el motivo, el objetivo, el propósito, Padre eterno, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. and that you would allow us to know our purpose, Lord. Señor, somos tu iglesia, We are your church. somos tu cuerpo. We are your Y body. nos hemos reunido para honrarte And we've y come together glorificarte. to worship and honor you. Sánanos, Heal us. libéranos, Deliver us. restauranos. Restore us. Permite, Señor, Allow us, que tu Father, Espíritu Santo that your Holy se Spirit mueva con libertad would move in freedom en cada uno de nosotros. in every one of us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Si me le puede dar resonancia a mi micrófono, por favor. Cuando hablamos, hermanos, de este principio, When we speak of this principle, yo quiero prácticamente continuar. Bájame a los monitores, por favor. El tema que hermano Larios, el pastor Larios, ministro Larios, estaba predicando el domingo anterior. I want to continue on the topic we were speaking Usted about se last acordará Sunday. que estaba hablando que la unidad He was speaking about that unity nos da la victoria. gives us victory. Y eso es precisamente lo que yo quiero de alguna manera continuar para que nosotros entendamos qué es la unidad. And I want to continue on this topic because I want us to get a full understanding of what unity is. Cuando hablamos de unidad, si nosotros lo vemos desde el concepto del cual nosotros somos, When we speak about unity, when we look at it in the concept podía of yo what we hacer una are, pregunta: ¿cuál es la empresa más importante que tenemos en el mundo? I Que could usted ask, recuerde. what is the most important business that we have in the world? ¿Hay alguien que me diga una Can anyone empresa? tell me what do you think that business is? ¿No? ¿Nadie? La de los teléfonos, ¿cómo no? Bájamele, por favor, hijo. Phones? Eso está muy fuerte para mí. Lo de los teléfonos, ¿alguien más? Anyone else? ¿Eh? La Toyota. ¿Qué marca de carro tienes tú? Toyota, ok. Toyota company, the car company. La empresa más poderosa, diga conmigo, The most powerful business la empresa más poderosa es la iglesia de Jesús. is the church. Usted no puede quizás analizarlo o entenderlo. Perhaps La you can't empresa más analyze that, poderosa es la iglesia, but porque the most Toyota powerful business se va a terminar. is the ¿Sí o church. sí? Los teléfonos, por modernos y por inteligentes que sean, se van a terminar. Phones, no matter how intelligent Cuando or Cristo smart they venga, may be, eso se va a quedar. it's gonna end La at única some point. empresa que realmente va a ser eterna o es eterna The only es la iglesia business de Jesucristo. that will be eternal is the church. Es la iglesia de of Jesus Jesucristo, Christ. hermanos. ¿Y sabe quién es la iglesia de Jesús? And you want to know who the church is? ¿Sabe alguien quién es la iglesia de Jesús? Does anyone know who the church Es is? usted y soy yo. It's you and I. Usted y yo somos importantes. We are important. Usted y yo, siendo conocedores del mensaje de arrepentimiento y habiendo alcanzado la limpieza de nuestros pecados, Because we entonces, know hermanos, venimos the a ser gospel. eternos.
Because we know the dentro de la gospel and salvación de Dios. forgiveness, then we are Entonces eternal. usted y yo somos muy importantes para Dios. Dígalo conmigo. So we are Y important yo to God. soy I muy am importante. very important. No los oigo a ustedes. I can't hear you. Les prometo sándwich a la salida. ¿Ok? Yo soy muy importante para Dios. I am very important Ahora, to cuando God. usted y yo entendemos que somos importantes para Dios, Now, when you and I understand that we are entonces important usted to se God, va a dar cuenta you can realize que hay un propósito por el cual Dios nos ha, hermanos queridos, sacado de la inmundicia, del pecado, de la maldad. then we realize that there's a purpose to our Y lives. siendo usted y yo importantes, And you and I being tenemos un important, enemigo que constantemente está tratando we have an enemy de that's arrebatarnos constantly la importancia que Dios nos ha dado. trying to take away the importance and the identity that God has given us. Tiene que considerarlo que para que usted vea la importancia que tenemos, el Padre Celestial envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario And you're so important that God the Father sent his only para son que todo for aquel you. que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Just as the word says that for all those that believe O, will not o perish sea but que have el eternal propósito life. de Dios para hombres, mujeres, jóvenes y niños So it's for men, es que women, usted y yo, children, young hermano people, querido, mantengamos nuestra eternidad. is that we would A maintain our pesar de eternity. navegar en este mundo de pecado y de maldad, el Dios de la gloria nos va a llenar de su Espíritu Santo y nos va a dar su promesa para que ninguno de nosotros, hermanos, se quede en el camino. And that despite of the fact that you and I live in this world that is full of sin and full of trash, the Holy Spirit is a part of our lives so that we are able to become and be in eternity. Por eso es importante la unidad. That is why unity is so important. La unidad es lo que el diablo ha tratado y tratará siempre de romper. It's what the de devil quitar has de always nuestro tried and will medio. continue to try to end is unity. Sencillamente porque cuando estamos unidos nos hacemos fuertes. Because when you and I are together, we are stronger. Usted sabe el eslogan que hay ahí en las calles, en las manifestaciones, ¿verdad? De reclamo por derechos. El pueblo unido jamás será vencido. There's a slogan out there that says that the people together shall never be beaten. Y la gente lo dice muy esperanzada, And people say it with this creyendo hope, que los hispanos nos vamos a unir, believing that ¿verdad? all E the iremos Hispanics will come a together estar en esos sitios. and be in those places fighting for rights. En varias oportunidades he sido invitado para predicar o unirme a esas manifestaciones Various times I've been invited to en la preach Casa in those Blanca, manifestations, en la Corte the White Suprema. House, the Supreme Court, He estado ahí and I've been there con la esperanza de ver multitud de personas, with the hope of seeing a pero multitude of créanlo people, que son contadas las but personas. believe it that they're counted. Dada la gran cantidad que supuestamente habemos en los Estados Unidos Given the fact that de according to personas que statistics, necesitamos esa unidad, there's tons of people in this country that need no that mucha kind of gente unity. va a esos lugares. Not a lot of people show He estado up. en reuniones que hay lo más unas 300 personas, 250 Perhaps the personas, most we see is 250 or 300 porque people, no logramos entender because we can el understand propósito de la the unidad. purpose of what unity Y is. muchos de nosotros que ya tenemos green card, que somos ciudadanos americanos, mucho menos, And people that perhaps already have their ya no documents nos in place importa aquel que no tiene, bueno, ya se volvió no político longer eso, ¿verdad? care. Pero es parte de la unidad. Yo no quiero hablar de esa política. I'm not going to talk about Pero lo que te politics, quiero but it's a decir part of unity. que Dios quiere que la iglesia esté unida. God wants the church Dios to quiere, be hermano united, querido, que seamos fuertes. that we will be strong. Porque el enemigo que nosotros tenemos Because no es the enemy débil. that we El have enemigo, hermano querido, que nos ha arrastrado todo el tiempo a la oscuridad, that has dragged us to no es darkness, débil. it is not Y weak. Dios, hermano querido, nos reta para que nosotros vayamos y lo confrontemos, And God challenges lo us resistamos y que Él va a huir de nuestra to presencia. resist him Eso and es lo que confront dice him Dios so that he y would yo leave lo our creo, presence. And pero God es says that. necesario que And I usted y believe yo it. tengamos convicción That we should have y conviction. tengamos, hermanos, la idea de lo que Dios representa en nosotros. And the idea of what La God unidad represents in en our nosotros lives. es importante. Unity is El important diablo for us. quiere desunirnos. The devil El wants diablo to quiere disunite us. romper, hermano amado, ese lazo de amor, He de wants to cariño, de break amistad, the de love, promesa y de friendship bendición que Dios nos ha dado. that God has given us. Es triste porque no logramos entender el objetivo de Dios And it is sad because we don't understand the concept of y God. nos dejamos, hermanos queridos,
dividir por Satanás. And we allow ourselves to divide ourselves from other people, from Y lo Satan. más triste es que no ocupa gente de afuera, sino de la misma gente de adentro. And the devil does not use people out there, but people in here, Gente de adentro del cuerpo. of the body. Está tratando de dividirse. He's trying Están to tratando de divide and separarnos. separate us. La Biblia habla y enseña que nosotros somos un cuerpo. The Bible teaches that Y we el are cuerpo one body. tiene muchos And the miembros, body has many members, pero pertenecen a un solo but cuerpo, they sí o belong in sí. one body. Mire, hermano, es algo intrínseco cuando Dios está hablando de esta unidad. Es como la mujer cuando está embarazada. It's like women when they're pregnant. La mujer cuando está embarazada tiene dentro de su vientre She has inside of her womb un feto, a fetus, una criatura. a baby. Sin embargo, es uno. But however, there's still one. Eso es lo que Dios está tratando de que entendamos. That is what God wants us to El understand. matrimonio, cuando nos unimos en matrimonio, la Marriage. Biblia habla y enseña que The ya Bible teaches no somos dos, that we're no sino que longer somos uno. Two, but we become one in marriage. Porque Dios nos quiere, hermano, de la manera como Él lo ha formado, que Because seamos God uno. wants us El to be Padre y el Hijo son uno. Lo dijo, hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, cuando Jesús está orando por aquellos discípulos. Dice, Padre, yo te suplico que no permitas que ellos se pierdan, sino que un espíritu de unidad haya entre ellos, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. The Lord wants us to be one, just as the Father and the Son are one, just like He cried out in the Bible and He said, Father, let them be one, just as you and I are one. Repito, lo triste es que en medio de nosotros, la persona que tú menos crees, la persona que aparenta muchas veces más espiritualidad, tú que me estás escuchando en la pantalla, It is sad si eres because miembro de una sometimes iglesia, si trabajas para el Señor, who te vas a pretend dar to be- cuenta que dentro de las congregaciones, todas las congregaciones, no hay una congregación que no sea azotada por el demonio de división. Y es precisamente en medio de la iglesia que están una, dos, tres, cualquier cantidad de personas tratando de romper la unidad de la iglesia. There's many times that in congregations and in all congregations, there's people within the body of Christ that are trying to divide and break the unity within the body. Yo te voy a decir una cosa. And I want to tell you this. Mira, yo te he dicho ya, este año yo cumplí 50 años de estar en el Evangelio. This year I have 50, 50 year años de 50 predicar el Evangelio. of teaching the gospel and Y yo being me he dado saved. cuenta, hermano, del interés de muchas gentes usadas por Satanás And I've seen the interest in people para dividir el cuerpo de Cristo, used by Satan para to divide romper the la people visión que Dios ha puesto a la iglesia. and break the vision that has Y been te voy a given to the demostrar con la church. Biblia And I'm going to show you que with the esa Bible clase de gente that those kinds son of people, hipócritas, they're hypocrites, son falsos, fake. aparentan lo que quieren. They appear to be something Sin they're embargo, not. no tienen valor de confrontarte, However, they're not strong no or tienen have the valor de courage decirte, to confront you face to face. sino que murmuran, Instead, they murmur se unen con otros and gossip and go with other para people tratar de romper lo que Dios está to formando. try to break whatever Tú God is sabes forming. cuánto le ha costado a Dios formar el cuerpo de la iglesia aquí en la tierra. Do you know how much it's cost God to make the body of Christ of the church here on earth? Le ha costado mucho It's dolor, cost him so much le ha pain, costado mucho so much sacrificio, sacrifice, le ha costado su vida. his own life. Y lastimosamente hay personas que no Exactly. logramos entender There's people la that don't realidad de understand ese sacrificio the reality y of the nos sacrifice. prestamos a Satanás And we allow ourselves para que Él destruya el cuerpo del to be Señor. used by the devil to destroy the body. ¿No te digo? La experiencia me ha enseñado a tratar con mucha gente. Y lastimosamente no son personas que tienen la capacidad And sadly, it's people that do not have the capacity de confrontarte. or the courage to confront you. No tienen la capacidad They don't have the capacity de colaborar to collaborate a la unidad, to unity, sino que sencillamente but instead, se dejan usar por Satanás. they allow themselves to be used by the Vayamos devil. por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo Let es us go to Exodus, es el segundo libro de la Biblia. second book in the Bible. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que cuando la iglesia pasa por transiciones, When the church is going through transitions,
que pasa por alguna dificultad, whatever difficulty, muchas veces es la oportunidad que el diablo trata de buscar para usar a personas del cuerpo de Cristo para dividir la visión de la iglesia. the enemy tries to use people within the body of Christ to divide the church. Cuando tú vas, hermano querido, a contemplar este pasaje, When you go to contemplate this passage, del versículo 1 en adelante, unos versículos, después te voy a unos versículos más, dice la Biblia de que Moisés estaba pasando por una crisis por un pueblo rebelde. the Bible says that Moses was going through a crisis because the people that he had were rebellious. El pueblo se había, hermano querido, levantado reclamando situaciones con las cuales parecía ridículo. They had risen up to talk about ridiculous Tengo things. que decírtelo porque eso es precisamente lo que la gente que murmura, que anda en medio de nosotros murmurando, tratando de poner discordia, And I say that because the people that are amongst us that try to gossip and do hacen that, el ridículo. they ridicule themselves. Porque si tú les das oportunidad, te dan testimonio de cosas maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas. Because when you give them the opportunity, they do speak about how great God has been in their Si lives. tú le das oportunidad, te van a decir de cosas maravillosas, sobrenaturales que Dios hizo en la vida o en su familia. If you give them the opportunity, they'll speak about supernatural things that God has done in their lives, in their family. Lastimosamente, But sadly, una pequeña cosa one small thing, olvida completamente lo sobrenatural de lo que Dios happens. ha hecho en sus vidas. and they forget the supernatural Mira, things that have este happened. pueblo salió de forma sobrenatural The people of después de estar 430 años esclavos en Israel Egipto. came out of slavery in a really supernatural, powerful way. Después de estar 430 años esclavos en Egipto, And they were in Egypt for 430 years as slaves. Dios escoge a un hombre que él desde su nacimiento lo había predestinado para poder llevar a cabo ese trabajo. And God chooses a man that he had predestined before he was birthed to do that particular job. Usted sabe lo que pasó con Moisés, And you know what happened with Moses. cómo el faraón mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque ya él sabía de que el Mesías, el Salvador de los judíos, iba a estar en medio de ellos y había que matarlo, no permitir que creciera o que naciera si es que ya había nacido. And you know that Pharaoh sent the children, all the boys of 2 and Usted- under to be killed because usted he knew the sabe esa Messiah was among historia. them. You know the story. Moisés fue cuidado por su propia mamá por un tiempo, luego se da cuenta que no lo puede mantener, es imposible, lo pone en una canasta que está preparado para que el agua no la hunda, lo tira al río Nilo y allá está la hija del rey bañándose. And you know the story that his mom put him in this basket because he was going to be killed, and then the river took him, and he appeared in the Pharaoh's palace, taking care of Pharaoh's Te daughter. hago ese preámbulo And I make that porque si tú miras tu vida, explanation tú because if you podrás look at your darte life, cuenta de las cosas que han pasado en tu ayer. you can see the things that have happened in your Y yesterday. cómo Dios ha librado tu vida de la muerte por la enfermedad, por accidente, por lo que sea, Dios te ha sacado en victoria hasta el día de hoy. And how God has delivered you from all those things, death, sickness, and all the bad things that have happened to you, to be here today with life. Repito, sin embargo, el diablo siempre however, está tratando de romper The devil's always la trying to break promesa que Dios nos ha dado the promise that God y de has romper given el us, propósito para el cual nos ha permitido nacer. and to break the purpose and the reason of why you and I were birthed into this La earth. muerte de Moisés era inminente por parte del faraón. Pharaoh wanted Moses to die. La única esperanza era que alguien rescatara en el corazón de su madre tirando al muchacho en el río Nilo. And the only hope they had was throwing the young man in this basket El in diablo the pensó river. que podía ahogarlo, And the devil thought that he pero could ahí drown estuvo him. Dios y la hija de Faraón lo toma. But God was in the midst, and then the Pharaoh's daughter Al diablo takes siempre le the salen las baby. cosas al revés, ojo con eso, And the devil always makes things go backwards. Murmuradores, toda la vida el diablo les va a pagar lo malo de una manera triste People who cuando gossip ustedes se prestan a su servicio. will always be paid back by the devil in a really bad way. Va al trono de Faraón, al palacio de Faraón, Moses, está establecido en el camino hacia el trono, Moses es is in the educado con la Pharaoh's educación máxima de Egipto, palace,
And he's es almost tenido, hermanos, about to como be preferente entre las multitudes, in the throne of the Pharaoh. pero el diablo sabe que hay una promesa But the devil knows there's a y el promise. enemigo va a tratar, hermanos, de quitarlo del camino donde él pueda hacer la obra que Dios lo ha mandado a And hacer. he's going to try and remove him from the works that Y God has ahí, sent him to hermanos, do. en una oportunidad, In an opportunity, Moisés Moses mata a un soldado judío, he kills egipcio. a Roman soldier. Eso lo hace huir. And that makes him flee Eso lo hace salir de Egipto to leave Egypt. en una manera vergonzosa. In a shameful No hay way. honores, There's no no hay honor. saludos, There's no no hay greetings agradecimientos. or gratitude. Sale huyendo He como runs cualquier criminal like any y se criminal. va, hermanos, a refugiar en Madián, And he a goes to cuidar Madián. las ovejas de su padre Jetro. To take care of the sheep of his father Jethro. Y ahí se quedó. And he just was there. 40 años se quedó en el desierto. 40 years he was in the desert. 40 años había vivido en Egipto. He lived 40 years in Egypt. Y el diablo estaba de alguna manera contento porque lo separó. And the El devil was propósito se había celebrating because he olvidado. separated them Yo quiero and the decirte purpose una had been cosa. forgotten. Sin embargo, However, yo quiero decirte, tú que me escuchas I por want la to tell televisión, you, tú que no te congregas porque te da vergüenza, tú que wanna no te speak congregas por algún motivo y una razón que to people who justifica tu don't ausencia de congregate. la iglesia, because they yo quiero justify. decirte que Dios tiene propósito por tu vida. God has a Y plan no for your importa life. donde te hayas aislado, That doesn't no matter where importa you el tiempo become que estés fuera isolated del or camino o del servicio de Dios, how long el you are Cristo de la out. gloria, por el amor del Padre, todavía te The sigue Father. esperando para que le sigas sirviendo, le sigas honrando, porque Él está a las puertas. The Father still waits for you because Hallelujah. he wants you to honor him and live for him despite of whatever it is that's going on in your life. La historia es hermosa, The story is me beautiful. fascina cuando la leo, And I get fascinated when I read it. pero al final, hermanos, Dios hace lo que tiene que hacer But God does whatever he needs to. y el pueblo de Israel sale And the people of Israel bajo come la out of dirección de Moisés. Egypt by Moses. By Ahí the va leadership of Moisés, Moses. hermanos, acompañándolos, dirigiéndolos, He's directing them, recibiendo órdenes de them, Jehová de los ejércitos para hacer receiving cosas orders sobrenaturales from God en la vida himself de ese pueblo. to do supernatural things. Ha hecho, hermanos, lo que usted ni yo nos imaginamos. And he's done, and God did Pero whatever después things de you todo, cannot imagine. Después de estar al otro lado de haber pasado el Mar Rojo, And after being on the other end and passing the Red comienzan a Sea, murmurar, they begin to gossip. porque el murmurador es desagradecido, Because a gossiper porque el is somebody murmurador who's es ungrateful, celoso, and they're jealous. porque el murmurador es They're hipócrita. hypocrites. Entonces comienzan a decir, Moisés, tú nos has traído al desierto para morir. They've said, Moses, you brought us to the desert to die. Aquí no tenemos puerro, no tenemos cebollas, no tenemos ajos. We don't have the things Aquí we no hay need here. comida. There's no food. Y para colmo no tenemos ni We agua. don't even have water. Y mire, hermano, yo te quiero decir, cuando Dios ha hecho cosas portentosas, I want to tell you, si tú when miras God, el pasado, como te dije antes, if you look de in the tu past, pasado, you see that Dios, God has hermano done amado, te ha sacado de la cárcel, te ha great sacado things, de las adicciones, taken out of addiction, donde has estado metido en la oscuridad, en in el pecado, en la darkness, maldad. from Ahora no es el malice. tiempo de reclamarle porque te hace falta un pedazo de tortilla. Si Dios proveyó en el pasado, Dios proveerá en el presente y nunca nos va a hacer falta So nada. it's not a time for us to be ungrateful and nag and say all these things to God, why he's not giving us a piece of tortilla when he's provided and he'll continue to provide even now. Es interesante contemplar eso, hermano. It is interesting to contemplate that. Pero di eso como un preámbulo. Yo puedo seguir hablando de la historia porque me fascina, me encanta. Pero quiero hacerte ver el versículo 5 del capítulo 17, antes de entrar a la parte que yo quiero tocar. Dice el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel Go out in y front toma of the people también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. and go with the elders and take your hand and the staff and Y he aquí, yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb I will stand before you by the rock. y golpearás la peña You will strike the y rock saldrá de ella aguas and y water will beberá come el out pueblo. for the people to drink. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel So Moses did this y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba. and he called that Masach place y Meriba Masach quiere and decir Meribah. rencilla, quiere decir egoísmo, It quiere means decir venganza,
vengeance. Entonces dice, por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros Because the o no? Israelites quarreled and said, Es is the Lord interesante. amongst us or not? Después que Dios ha hecho cosas milagros, rescatando a tu familia, rescatando a tus hijos, After the Lord has, taken care of your family and rescatando your tu matrimonio, your marriage, sencillamente cosas, hermanos, que es ridículo. it will be something Se ridiculous to preguntaron, nag to ¿está God Dios con nosotros or to ask, o no está con ellos? is the Lord really amongst us or Entonces not? hay una crisis, So there's a crisis hay una situación donde la gente siente que Dios los ha abandonado. where people feel sometimes abandoned Lo by cual God. te dije, eso nunca ha sucedido ni That va a has suceder. Never has happened or ¿Qué, will qué happen. pasó entonces? Viene Amalek, descendientes, es un pueblo nómada, era un pueblo nómada descendiente de Esaú. So Amalek comes, which is their descendants. Israel está tratando de continuar su camino hacia la tierra prometida, And Israel's trying to go on their way to the promised land. pero tiene que pasar por parte del territorio de los amalecitas. But they have to go through the territory of the Amalekites. Diga conmigo, los amalecitas, Say with me, the Amalekites. usted tiene miedo de decirlo, ¿verdad? Los amalecitas The Amalekites, son sombra y figura they're a figure de Satanás. of Satan himself. Cuando, hermano, se le hace la petición al rey de los amalecitas para que le dé una oportunidad y pasar por un extremo de su territorio, When the Israelites make a petition to Él ask se if los they can niega. pass by their territory, él le dice que no pueden. he says no. Sin embargo, entonces Moisés comienza a atravesar el territorio. So Moses, regardless of the no, Y he óyeme qué es continues lo to que go pasa. through that city. Cuando están, hermanos, en el camino, So we're on their way. vienen los amalecitas The Amalekites come y atacan la retaguardia. and they attack de the Israel. rear end of Israel. Quiero decirte que la retaguardia, And the rear la end, retaguardia es la parte de atrás. it is the back. La retaguardia no es el frente. It's not the En front. el frente del ejército está lo más pesado. Because on the front of the Está la battlefield, gente you have valiente. the Está la courageous, gente the que tiene strong, convicción. people who have Está la conviction, gente que cree la visión. believe the vision, Está la gente que ha pagado un people precio. who've paid a price, Está la gente que no se deja embaucar. people who don't let Está la themselves gente lista para pelear. lied to, Por people eso who el are diablo ready to no fight. se presenta con todos. So he doesn't present No to se all of presenta them. con gente que sabe que lo van a rechazar. With people who El know that will murmurador no reject him. busca gente que sabe A que está gossiper firme en el evangelio. doesn't go to El somebody who's murmurador strong in the va a gospel. atacar a través de la The gente gossiper enferma. is gonna go through Los sick amalecitas atacaron la retaguardia. They attacked the Y en la rear end. retaguardia, And in the rear ahí van end, los enfermos, there's the sick, ahí van los heridos, the hurt, ahí van los ancianos, the ahí van los elders, resentidos, the ahí van los que resentful, ya no tienen fuerza, those who don't have porque el strength. diablo a esos son los que busca. Because that Por is lo who the devil tanto, seeks. Iglesia Tabernáculo de la Fe, no es tiempo de enfermarnos, no es tiempo de quedarnos atrás, es tiempo de estar al frente, listo para pelear la batalla que el diablo quiere So presentarnos. Tabernacle of Faith is not a time for you and I to be sick, but instead is a time to get strength and to walk forward against the enemy. Quiere romper al pueblo de Israel. Quiere deshacer al pueblo de He Israel. wanted to disunite and break the people of Israel. Eso es lo que el diablo le encanta. And that is what the Y dije, devil loves. lastimosamente, And sadly, muchos many hijos children, e quote hijas unquote, de Dios children of God, quote se unquote, prestan para esa razón. they allow themselves to be a part of such Mira, things. hermano, es un momento de crisis. Te voy a explicar por qué. It is a time of crisis, and I'm going to tell you why. Para que te des cuenta que siempre y cuando haya crisis en tu vida, Because I want to show you that whenever you have crisis in tú your no life, puedes dudar que el diablo va a continuar hasta tratar de destruirte. you cannot doubt that the devil's going to continue to fight you until he's done with you. Te voy a explicar por qué. And I'm going to tell you why. Porque Moisés no viene comandando a un ejército egipcio. Moses is not commanding or being the leader of an Egyptian army. Ese 1 o 2 millones de personas que vienen comandando
those 2,000 people, or 2 million people, a million people that he's a leader vienen of, de un pasado de fracaso. they come from a past Vienen of de un failure, pasado de miseria. of misery. Su estima es baja. Their self-esteem is Su low. estima no está en lo alto. It is not on high. Han sido esclavos They've been por slaves generaciones. for generations. Sus abuelos, Their sus grandparents, padres their parents, y ahora sus hijos now their han children. sido esclavos por más de 430 años, dije antes. I've said they've been slaves for 430 years. Por lo tanto, no tienen la destreza para usar el arco. So they don't have No the tienen la strength to destreza use para usar la lanza. or throw No tienen la spears destreza, hermanos, de pelear cuerpo a or cuerpo. to fight against Sencillamente people, no body to son body. guerreros. Simply, they're not Han sido warriors. esclavos. They've been Y el slaves. diablo sabe que cuando tú has venido a Jesús, And the devil knows when you come tú has to sido Jesus, esclavo del pecado, You've been a tú slave no to tienes sin. fuerzas You espirituales, don't have spiritual tú estás strength. débil, You're tú weak. estás confiando que Dios te va a fortalecer, Trusting that God will pero strengthen mientras you. eso pasa, But while that tu happens, fe tiene que your crecer, faith has pero to grow. mientras eso But pasa, while that el happens, diablo trata de detener the tu devil camino tries y to de stop derrotarte you y and to no defeat you alcanzar la promesa que Dios ha so that prometido para tu you vida. don't reach Que la the gloria sea para promise Dios. that God Aleluya. has for your life. Por eso hay mucha gente en el Evangelio fracasada, That is where there's many people in the gospel that are defeated con traumas. with traumas. No saben quién son. They don't know who they are. No saben para dónde van. They don't know where they're going. Con estimas muy bajas. Steam that is so low. No se relacionan con They nadie. don't come No near hablan anyone. con They nadie. don't speak to anyone. A esos el diablo busca. The devil seeks those people out. A eso se acerca el diablo para cuchichearle. And the devil comes to put lies, Para decirle, to say, a mí no me gustan los cambios que están habiendo. to nag about changes that are happening in the church. No le dice por qué. They don't say why. No le dice no entiendo. They don't say, I don't understand. Lo que le dice, ¿y usted, niña? But they agree instead and say, what about you? Y dice, yo tampoco. And other people begin to talk about negativity against change. Ah, pues ya somos dos. And so they begin to say there's two people now that disagree with changes. Porque el diablo sabe a quién se acerca. Because the devil knows who to come near. ¿Por qué no vienen a mí? Why don't you come to me? ¿Por qué no me tratan de convencer a mí? Why don't you try to Porque yo al convince diablo me? le voy a dar en la nariz, Because you know that I'm going en to el nombre de Jesús. hit you in the name of Jesus. Cuando tú no tienes convicción, When you don't have cuando tú conviction, no tienes, hermano, la relación con Dios, when you don't have the relationship with God that cuando is estás solid, enfermo when emocionalmente, you're sick emotionally, espiritualmente, spiritually, el diablo trata de quitarte el caminar en Dios. the devil tries to take away your walk with Christ. Por eso digo, él no atacó, hermanos, el frente o la vanguardia del pueblo de Israel. Él atacó, hermanos, óigame bien, la retaguardia. That is why I repeat, the devil didn't attack people who were A strong, who were los standing in the front of afligidos, the battlefield. A los afligidos, a He los went to the heridos, back, the people who were a la in pain gente and que no hurt, tenía fortaleza, people who had no strength a la gente spiritually, que no podía. people who could not. A esa fueron. Those were the people that were Son attacked. cobardes. They're cowards. Me estoy explicando. Does that make sense? Pero ahí es donde surge But that's when la dirección de Dios, the direction of God el arises. Espíritu de Dios. The Spirit of God. Moisés se dio cuenta de esta situación. Moses realized what was Él happening. sabía que no tenía recursos militares, He knew he didn't have sin, military sin embargo resources. tenía hombres en quien However, confiar. He had men that he could Y ahí, trust. por And there, primera vez en la for Biblia, the first time in the se Bible, menciona a they Josué. mentioned No, Joshua. perdón, sí, a Josué. They mentioned Se Joshua. menciona a Josué. Y manda a llamar a Josué. And Moses calls Joshua. Manda a llamar a He Josué. calls Joshua. ¿Y sabes qué pasó? And you know what happened? Le dijo Moisés a Josué, Moses said to Joshua, Josué, Joshua, ve al terreno de batalla. go to the Él battlefield. sabía que podía confiar en él. He knew he could Él trust sabía this que man. no lo iba a traicionar. He knew he wasn't going to Ve al terreno de batalla betray him. y recoge hombres He said, go to the battlefield. para que vayan al frente Pick up men a pelear contra Amalek. to go through the front and fight against the Que Amalekites. Aarón Grab Hur Aaron, y Hur, yo and me. subiremos a la We're montaña. going to go to the
mountain. Y mientras tú pelees And while you fight con tu espada, with your sword, yo estaré levantando I mis will manos, be lifting my hands, intercediendo ante el Padre. interceding for you. Que la gloria sea May para the el glory Señor. be for God. Aleluya. Aleluya. Esa es la unidad que Dios quiere dentro del pueblo That de is the Dios. kind of unity God is seeking out in the body of Christ. Esa es la unidad. Consígueme una silla, por favor. That is Consígueme the una unity. silla. Okay. Esa es la unidad que Dios busca en su pueblo. That is the Cuando el unity that he diablo seeks ataca, out. When the cuando devil las attacks, pruebas vienen, when cuando fights la come, dificultad llega, when difficulty no es happens, tiempo para criticar. it is not Si time no to tienes criticize. capacidad de entender, If you si don't no have the tienes capacidad de resolver, to resolve, entonces ve a Dios, then go que to Dios God, sea propicio that He en tu will vida help y you, te dé sabiduría y give you entendimiento wisdom and para understanding. poder, hermano amado, presentarte en mejores condiciones delante de Dios. to put you in best conditions in front of God. Y óigame bien lo que le voy a decir. Ahí está. No hay sillas. Tráela aquí, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Allá So what happens? en el campo de batalla está José. Ahí In déjala, the gracias. battlefield, Ahí en el campo de batalla está José Joshua is there, peleando fighting with sword. como puede. As he can. No son guerreros, They're not warriors. no son soldados, They're not han soldiers. sido esclavos, They're even pero slaves. recuerdan el milagro glorioso que Dios los ha dado en el camino. But he remembers Y ahí están haciendo how God lo pulled them posible. through, and they're doing Y whatever allá they en, can. en la cima de la At the montaña, top of the mountain, allá está Moisés, there's Moses. que ya es viejo, He's old. está cansado, He's tiene tired. tribulación, He has- pero está clamando al Padre. He has Está weakness, clamando al Padre. but he's crying La out to the Biblia habla y Father. enseña And the Bible teaches que mientras Moisés levantaba sus manos Moses lifted his hands intercediendo to al intercede, Padre, to intercede to the Josué Father. acababa Joshua con los amalecitas en el was campo de finishing the batalla. Amalekites in the Aleluya. battlefield. Si ese aplauso es para Dios, que se oiga en el cielo. Give a strong hand clap to the Lord. ¿Sabes una cosa? And you know something? Como estaba viejo, Since he bajaba was sus old, manos, he would put his se hands cansaba. down. He got tired. Y mientras Moisés bajaba las And manos, while he put his hands down, los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Israel. the enemy was winning. O sea que había que levantar las manos. So that means that he needed to Pero lift his Moisés se hands to cansaba. intercede, but he was tired. Moisés estaba He cansado, was tired. estaba He was viejo. old. Entonces, So then, oiga esto, Aarón y Ur, Aaron and Hur, en vez de criticarlo, instead of en vez de criticizing, murmurarlo, instead of en vez de gossiping, dejarlo solo, instead of leaving him dijeron una alone, cosa, ¿sabes you know qué? what they did? Moisés, Moses, aquí hay una roca, there's a rock. siéntate Sit ahí, down. que mientras tú estés sentado, While you sit, nosotros te levantaremos las we will manos lift your hands para que la intercesión so that no se intercession will detenga. not stop. Aleluya. Hallelujah. ¿Habrá un Aarón y un Ur en tabernáculo de la fe? Is there an Aaron and a Hur in tabernacle Hello. of faith? No sé si lo estamos entendiendo. ¿Habrá un Aarón y un Ur dentro del Is tabernáculo de la there an fe? Aaron and a Hur in Sí, pero tabernacle tiene of que faith? correr, ¿verdad? Ah, esa es la idea. That's the Esa es la idea. idea. Muy bien. Aleluya. Hallelujah. Esa es la idea de la unidad. Unity. Esa es la idea de la unidad. Unity. Hombres de valor, Men of hombres valor. jóvenes, Young recién men convertidos al Evangelio, that are que le turned to the creen a gospel. Dios. Aleluya. Believe God. Eso es lo que la iglesia necesita. That is what the Eso es lo church que la obra needs. necesita. Gracias, papá. That is what the Gracias, church Carlitos. needs. Eso es lo que la iglesia necesita. That is what Esa the es la church unidad needs. que Dios está buscando. Unity. Se comen al pastor, They eat hablan the del pastor a lot. pastor, They speak bad about tratan pastor. de dividir la obra. Yo te voy a decir una They cosa, try to iglesia. end the works. Yo no, el don de profecía no está bien definido en mi vida. I don't have Pero the yo te gift voy a of decir, he prophecy. visto por años But I've seen many gente que years, murmura y people that trata de gossip, romper el cuerpo de And Cristo they try to break que no acaban bien. the No voy a body, decir más. and they don't end well. No voy a decir más. No voy a poner una maldición, pero sí te voy a decir una cosa. But I want to tell you this. I'm El not que going to curse trata de you. romper el cuerpo de But Cristo, whoever tries to break the las body of Christ, consecuencias the consequences, no son buenas. they're not good. Tú no puedes romper el cuerpo de Cristo. You cannot break the body Tú no of debes Christ. de romper el cuerpo de Cristo. Si la ignorancia te domina, si no logras entender, si no tienes capacidad, si ya no estás a gusto, esa es otra cosa. Y If es- ignorance takes place or you don't understand or you don't feel comfortable anymore, that's something different. pero la iglesia necesita estar unida.
But the church has to be La iglesia united. debe de entender el objetivo y el propósito por el cual han sido llamados. And the church has to understand Mira, the cuando purpose vamos of why they were al libro created. de los Salmos, When we go to the el Psalms, salmista dice, mirad, it says, look, mirad cuán bueno look how good y cuán delicioso es and pleasing is habitar los hermanos that brethren juntos en armonía. will be united in ¿Te das cuenta de one. eso? harmony. Eso es completamente diferente That is completely a la desarmonía, then disharmony, a la desunión disunity, que el enemigo trata that the enemy tries de poner en medio nuestro. to put amongst us. ¿Entiendes? Cuando hay pruebas, cuando más debemos de unirnos. Mira, te voy a enseñar un video When we're going through trials is when we're de supposed to seres be tan strong. pequeños And I'm going to show you this video que nos muestran, hermanos, el espíritu de unidad of que en little ellos hay. people Míralo, por favor. that show us the concept of unity. Ahí el enemigo rondando. The enemy around them. Cuando trabajas, el enemigo no descansa. When you work, the enemy does not Quiere destruirnos. rest. He wants to destroy Quiere us. separarnos. He wants to separate us. No le entró más aire. Simple, sencillo, Simple, fácil de entender, ¿verdad que sí? easy to understand. Al enemigo hay que darle con todo. The enemy, you have No to give it all debemos de you dejar got. que nos engañe Don't con sus allow artimañas. the enemy to Si estás lie herido, to si estás us. enfermo, That you're busca la sick or sanidad en Dios. if you're sick or you Busca el need help, remedio en Dios. look for Me estoy healing from explicando. God and restoration. Busca el remedio en Dios. The healing No from the es Lord. tratando de contagiar a otras personas, ¿verdad? Con tu enfermedad que tú vas a salir exitoso. It's not by seeking out to put other people like you or make people sick just as you are that you're going to resolve your issue. Si hay algo que me encanta de Tabernáculo de la Fe, There's something I es love que aquí hay about personas de todas las razas. our people is ¿Verdad that que here in sí? this church there's Quizás nos people harán of falta all algunas, pero anyway, walks of de life, todos los colores. of all colors, ¿Verdad que sí? De toda clase de educación. all kinds of educations. Pero sin embargo, But however, todos estamos unidos por el mismo we're corazón. all together on Y the eso es one lo que heart. Dios quiere que That nosotros is what God tengamos. wants us to do. Dios, hermano amado, está tratando de manifestar su amor en The nuestras Lord vidas. It's trying to Pero manifest insisto, no te dejes engañar por Satanás. His love in our lives and Cuando don't alguien allow comience a hablar de tu pastor, de tu the iglesia, enemy to go donde Dios against te ha alimentado y te ha bendecido, when somebody tries to speak about your church or your pastor. God pregúntale, has hermano, blessed you. ¿usted es amalecita? Ask him, are you an Amulite? Pregúntale, Just ask them that question. ¿usted es amalecita, hermano? Are you an Amulite, brother? Para que no le diga a usted, se sienta ofendido. ¿Usted es el diablo, hermano, o quién es? So that they don't get mad that you ask him, are you the devil or what? Salomón dice de una manera tan importante, Solomon says in a really important en una referencia, hermano amado, con respecto a la unidad. a reference that is about unity. Y el contexto de esa unidad And the context, está basado en el of- matrimonio, and it is based in marriage. porque el matrimonio es algo que el diablo siempre trata de romper. Marriage is ¿Y something sabe the qué es lo devil que is dice la always seeking Biblia? out to break. La Biblia dice, The Bible says, 2 two son mejor que 1, are better than one, y 3, and three, y cordón de 3 dobleces and a cord of three no se rompe pronto. rounds cannot break.
Dice, dos pueden cobrar mejor salario. Two can ask for a better Si salary. uno se cae, el otro lo levanta. If one falls, the other one lifts him. Si hace frío, se calientan If it's mutuamente. cold, they can make each other Pero warm ¿cómo se mutually. levantará él solo? But how can he arise alone? ¿Cómo se calentará él solo? How can he warm himself up alone? Dios está buscando la unidad. God wants Dios unity. quiere que permanezca tu matrimonio, que God permanezca tu congregación. Wants your marriage to Mire, hermano, be muchas kept veces and your el diablo dice, congregation. vete para otra iglesia. ¿A cuál iglesia? Many times the devil says, ¿A go cuál to another iglesia? church. What Allá church? vas a estar mejor. You're going to be better there. ¿A dónde te vas a ir, hermano? Where will you go? Que va a estar mejor. That's better. Yo no quiero cambiar criterios ni nada de eso. Yo te voy a decir una cosa. El gran problema I want El to gran tell you, problema I'm que not trying hay to change en las people's minds, iglesias but the problem is es that que in están churches, compuestas they're de composed gente imperfecta como tú y yo. of imperfect people like you and I are. ¿Sí o sí? Is that right? Ah, usted no se considera imperfecto. You don't think you're imperfect. El día que te vayas a otra iglesia, The day you leave or someone leaves porque to a esa different iglesia es church, perfecta, because that church is perfect, perderá la perfección en el momento que tú ingreses a ella. they would lose the perfection the moment you become a part of that church. Eso no es lo que Dios quiere. God doesn't want that. Si tú vas a la palabra de donde salimos, And if you go to the word that te we das came cuenta que from, ya Jesús se came había out. ido, perdón, había resucitado. Jesus had already Pero resurrected. Jesús le dijo, asentados en Jerusalén, las instrucciones de Jesús siempre han sido específicas The instructions claras of Jesus have always been para que se clear and puedan concise, entender. so that Dijo Dios, ¿sabes qué? Asentados en Jerusalén y no os mováis the Lord said, stay in Jerusalem and do not move hasta que seáis investidos until por el poder you are dressed del Espíritu Santo. with the power of the Holy Porque el Spirit. Espíritu Santo es el consolador Because Holy Spirit is the que en counselor, ausencia de Jesús estará con nosotros todos los días that in the absence of Jesus, He will be with us all the days hasta el fin del mundo. till the end of time. El Espíritu Santo está aquí. Holy Spirit is El here. Espíritu Santo está aquí. He is here. El Espíritu Santo está dentro de Holy nosotros. Spirit lives Dilo, el inside of Espíritu us. Santo está dentro de Say, Holy nosotros. Spirit lives inside of us Porque Dios nos guía. because He guides us. Porque Dios nos quiere, hermano amado, God en victoria. wants us in La victory. Biblia habla y The enseña Bible teaches que aquellos 120 estuvieron en el aposento alto that the 120 por were 10 together días in the high place. obedeciendo, Obeying hermanos, la petición de Jesús. The petition of Jesus. Ahí estaban quizás, hermanos, pensando cuándo vendrá, They were cuándo no thinking, vendrá. when is it going to come? Me When is it not gonna me atrevería a decir, come? I no would lo dare dice to la say, Biblia, the Bible doesn't que say más it. de alguno le mejor vámonos, niña, ya Maybe no vino somebody la thought, promesa. let's leave, the Quizás promise hasn't come. a Dios se le olvidó. Maybe Y yo God quiero forgot. decirte que a Dios nunca se le olvida God lo never que Él forgets. promete, Whatever lo He que Él te promises, prometió whatever He's hace un promised, año, 2 años, 3 años, 4 años. whether it's 1, 2, Síguelo 3, or 4 esperando, years, porque lo continue que to Dios wait. promete se cumple. Because whatever Y God cuando promises, nosotros He will esperamos do. en Dios, When we wait no on God, perdemos we don't el lose. tiempo. Que la gloria don't sea lose our para time. Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia We dice worship que the al, Lord. al 10º día Bible says that on the fueron 10th llenos day, todos they were del all Espíritu Santo. filled with the Holy Pero Spirit. estaban unánimes They were united y estaban juntos. and they were together. Una cosa es que estemos juntos One thing is to be together, y otra cosa es que estemos unánimes. and another is to be Unánimes united. significa en el mismo sentir United means in the same y understanding, en el mismo pensar. in the same Es thought así and como feeling. Dios quiere a la iglesia. And that is how God Es así wants como the Dios church, va a responder. how He will Es así answer, como Dios se va a manifestar. and He will Es así manifest, como Dios, hermanos, nos va a fortalecer. and He will strengthen Es así us, como Dios, hermanos, nos va a mostrar que Él nunca nos ha dejado. and He will show us that He's Por eso, never left Tabernáculo de la us. Fe, That is why no importa Tabernacle las of Faith. pruebas que estemos pasando, Doesn't matter what the trials no you're going importa las through, luchas que estemos or the pasando, battles you're facing. creámosle a Dios. Let's believe God. Esperemos en el Let us Señor. wait on No God. trates de hacer las cosas a tu manera. Don't try to do Cuando things tú your metes way. la mano, lo desmejoras todo. Si no, When you pregúntale put a your Abraham. hand in the midst of whatever Pregúntale a God is Abraham doing, con Agar. you ruin Y it. ahí apareció Ismael, que la descendencia de todos los árabes y musulmanes que hoy tenemos, Like we've seen la in the guerra word que of hay people entre going los del against. pacto que vino con
con Isaac, and making porque el battles and hombre metió fights. su mano. No trates de hacer las cosas a tu manera, Let us not hermano. try to do things No our trates de way, hacer las cosas como a ti te parece. as we think Haz to las be cosas right. como Dios dice que We sean. have to do it as No God trates, says. hermanos, de crear nuevas estructuras de carácter espiritual que hacen caso omiso de la palabra. Don't try to do your own Sumérgete en criteria and Dios. understanding of things that Créele a Dios. take place Y instead Dios va a of bautizar con su the word Espíritu of Santo y God. fuego Instead, a la believe iglesia God. tabernáculo de la fe. God will bless Que la you gloria and sea anoint para el you with Señor. His Holy Spirit and His power. Póngase de pie si Let puede. us stand.